Hola, muy buenas noches con las personas que nos pueden acompañar, o buenos días o buenas tardes. Acá esta señal se levanta desde la ciudad de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, desde Ecuador, siendo martes 14 de abril del 2020 y siendo acá 20 horas con 2 minutos. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, parte de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y miembro de la Federación de Sociedades de Radiología del Ecuador. Nosotros estamos llevando adelante una serie de videos desde que empezó la cuarentena acá en Ecuador, con la intención, entre otras cosas, de llevar noticias verificadas, noticias probadas desde el ámbito y desde el punto de vista médico, y de una u otra manera también ir destruyendo o ir desvirtuando bulos, fake news o cualquier tipo de noticia falsa que de una u otra manera rondan en una gran cantidad de situaciones por nuestros celulares, por nuestros dispositivos, y que de una u otra forma puede volvernos o hacernos bastante intranquila la vida, aún más en una cuarentena. Dicho ello, es importante que se llegue con un fuerte abrazo a todas las personas que están convaleciendo en sus hogares por COVID-19 o por cualquier otro tipo de patología, que sin lugar a dudas, sin poder tener sistemas sanitarios adecuados, esas patologías pueden estarse haciendo más acentuadas y mermando mucho más la salud de cada uno de ustedes. Así que un abrazo a todos ellos. Y mucho más a aquellas personas o aquellas familias que han perdido algún ser, ya sea por COVID-19 o que han perdido algún ser por alguna otra causa que de pronto, bajo esta circunstancia, no hubiera sido tal vez ese desenlace. Así que un abrazo de solidaridad para todas las personas. Nosotros hacemos algún tipo de estadística, presentamos igual una pequeña información hacia la parte médica, hablamos algo de bulos y si hay cosas positivas también la mencionamos, que siempre es importante hacerlo. En virtud de ello, vamos a empezar con la parte estadística. Procuramos hoy día no alargarnos tanto. Entonces, dentro de la parte estadística nosotros manejamos la estadística que el Ministerio de Salud Pública nos otorga, y a corte de hoy día de 8 de la mañana, hoy día 14 de abril, entendemos que en el Ecuador existen 7.603 casos confirmados, hay 369 personas fallecidas y personas con alta hospitalaria sin que necesariamente signifique que estén recuperadas o curadas del COVID-19, hay 696. Existen 436 personas fallecidas, que hay una alta probabilidad de que esas personas pudieran tener una relación directa con lo que es COVID-19, pero aún no se conocen sus datos. Entonces, con ese panorama que nos están pintando, vemos que desde el día más o menos el 29 a 30 de marzo, tenemos una curva que, al menos con los datos que nos otorgan, se ha estado aplanando. Ojo, con los datos que nos otorgan, ¿sí? Porque nuevamente entendamos que si yo no hago la suficiente cantidad de estudios, de test, ¿sí? Y si no tengo una buena cantidad de información en cuanto a datos de personas que fallecen por COVID-19, la curva que me presentan no es no es como tal, aunque sea reiterativa o representativa, pero lo peor de todo es que es una curva que tiene sesgo, y al tener sesgo podría tener inconvenientes. Entonces, en teoría, según lo que nos presentan desde el 28 de marzo sobre todo, aparentemente tenemos un aplanamiento de la curva, pero nuevamente eso es en teoría y de acuerdo a los datos que maneja el Ministerio de Salud Pública y lo que ellos nos están entregando. Asumo yo que a partir de esto, las decisiones que se tomen para la siguiente semana van a tener que influir en cuanto a cómo se colocan lo de semáforos para cada provincia. Acá en Ecuador, políticamente nosotros estamos distribuidos en lo que se denominan provincias, y cada provincia en este momento estamos en semáforo en rojo. Entonces, las provincias que pasen a semáforo en amarillo se irán disminuyendo ciertas restricciones, y las de semáforo verde igualmente serán disminuyendo mucho más restricciones. Entonces, asumo yo que, de acuerdo a este gráfico que nos presentan, la otra semana es muy probable que algunas provincias comiencen a recibir semáforo amarillo, y quizás otras pudiera ser el caso que les pudieran hasta entregar un semáforo verde, tomando en cuenta los datos que el Ministerio de Salud Pública maneja y considerando que pudieran ser muy cercanos a la realidad. Esperemos que así sea. Lastimosamente, eso va a quedar simplemente
en la información que el ministerio maneja como tal, y bueno, nosotros hacemos es simplemente utilizar esa información. Al día de hoy, o sea, hoy día martes 14 de abril, los países que más reportan casos de COVID tenemos a nivel mundial: Estados Unidos con más de 605.000 casos, España con más de 172.000, Italia con más de 162.000, Francia con más de 131.000, Alemania con más de 131.000 y Reino Unido con más de 94.000. Son los primeros 6 países con mayor cantidad de casos. China ha pasado a séptimo puesto con 83.000, e Irán en octavo y Turquía en noveno con más de 74.000 y más de 65.000 respectivamente. En el momento, tomando en cuenta Latinoamérica, siempre hacemos esa puntualización, y agarrando como referencia, a pesar de que no sea parte de Latinoamérica, Estados Unidos, solo como referencia, tenemos que cuando ya en Estados Unidos tenían 605.193 casos, tenían 25.757 personas fallecidas. En Brasil, con 24.920 casos, tienen 1.489 personas fallecidas. En Perú, con 10.303 casos, tienen 230 personas fallecidas. En Chile, con 7.917 casos, tienen 92 personas fallecidas. Ecuador, con 7.603 casos, tenemos 369 personas fallecidas, en quinto puesto. Entonces, si nosotros vemos, nuestra curva se parecía mucho a lo que venía pasando en Chile y en Perú, y vemos que esos países se han disparado. Por eso, bueno, esperamos que el gobierno nos esté dando los datos verdaderos, nos esté dando información fidedigna, información con el menos sesgo posible. Luego, en sexto puesto, México con 5.014 casos y 332 personas fallecidas. Panamá con 3.472 casos y 94 personas fallecidas. República Dominicana con 3.286 casos, 183 personas fallecidas. Colombia, 2.979 casos y 127 personas fallecidas. Argentina con 2.277 casos, 102 personas fallecidas. Cuba, 766 casos, 21 personas fallecidas. Bolivia, 354 casos, 28 personas fallecidas. Y Venezuela, casi al final de todo esto, con 189 casos y 9 personas fallecidas. La verdad que allá se mueve muy poco. Esperemos que, o aparentemente diera a entender que se está controlando aquello. Pero bueno, habría que contrastar los datos para saber qué tan real es. Y solo para que tengan una idea, al año en el mundo más o menos fallecen 57 millones de personas, más o menos. En Estados Unidos, por día, ¿sí? Para tener una idea de lo que más o menos puede estar ocurriendo, por día pudieran estar falleciendo 7.700 personas normalmente, ¿no? En el mundo más o menos la cifra llega a 150.000 personas. Estamos hablando en general. Ahora, ¿por qué traigo de referencia esto? Porque Estados Unidos, teniendo más o menos un aproximado de 7.000 fallecidos por día, hace 48 horas, en un solo día, tuvo más de 2.000 muertes a causa de COVID. ¿Qué significa eso? Que el COVID se transformó en la primera causa de fallecimientos en los Estados Unidos en un solo día. Muy por delante de las cardiopatías, con que fallecieron 1.800 personas, muy por delante por las personas que fallecen por cáncer, que fallecieron 1.700, incluso muy por delante por las personas que fallecen por accidente de tránsito, que fallecieron 466. O sea, para que vean lo complejo que se ha tornado la situación en Estados Unidos por el número de fallecimientos, ¿sí? Siendo la zona de Nueva York, sin lugar a dudas, la que más ha estado afectada con esto, casi aproximadamente teniendo el 50% de los casos, tanto de personas fallecidas como de los otros. O sea, sin lugar a dudas, en la Gran Manzana el problema ha sido muy, pero muy acentuado. Perfecto, esto en cuanto a la estadística. Ahora entremos a hablar a lo que denominamos como el rincón médico. En virtud de ello, es interesante lo que en la revista que se llama Naturaleza, el Nature, en inglés, que se edita, cifra que en la actualidad existen 115 proyectos que tienen que ver con vacunas para el COVID-19. Hasta el 8 de abril existen 115 proyectos de ellos.
73 se encuentran en estado exploratorio o preclínico que se denomina. ¿Sí? Una mayoría, o sea, 56 de ellos, el 72%, están siendo desarrollados por entidades privadas, mientras que 22 restantes, 28%, responden a iniciativas de entidades académicas, sectores públicos u ONGs. Es un dato interesante porque cada vez se suman más personas para poder encontrar una vacuna, y recuerden que la única prevención para el COVID-19, sin lugar a dudas, va a ser la parte de vacunas. Muy bien. En la página del periódico La Vanguardia de España están dando una pequeña, una información muy importante, no pequeña, una información muy importante en cuanto a lo que está pasando en África. Si nosotros veíamos el mapa mundial, veíamos que había muchos focos encendidos en Asia, en Europa, en América del Norte, sobre todo por Estados Unidos, e incluso en Sudamérica. Y más bien que África se manejaba con pequeños foquitos aislados que iban subiendo. Pero ahora los expertos advierten que COVID-19 provocará millones de hambrientos en África, a más de los casos que se están dando. Entonces, desde la Organización Mundial de la Salud aportan datos para evaluar el posible colapso sanitario que se va a dar allá. Entonces, interesante lo que manifiesta una persona. Khalifa Sidibé manifiesta: he visto cosas que asustan y sospecha que pronto la situación empeorará. Resume sus miedos en una palabra: hambre. La semana pasada viajó desde Bamako, donde ejerce de curandero tradicional, hasta su aldea natal, que queda en el sur de Malí, para visitar a su familia, y regresó con el cuerpo removido, porque todo está bloqueado, la gente está en sus casas todo el día y en la noche. No es fácil, los mercados están cerrados, el comercio detenido, nadie puede trabajar, y él se pregunta cómo van a resistir. Sidibé no se refiere a sobrevivir al virus, ojo con esto, habla del rugir de las tripas. O sea, mientras el COVID-19 se expande por el África, ya al momento del artículo habían 14.500 casos con 800 muertos, la preocupación de Sidibé se dirige hacia la huella que dejarán las medidas de los gobiernos africanos de cerrar fronteras, paralizar el comercio y ordenar confinamiento. Para él, mucha gente tiene tiempos difíciles y es probable que no se sobreponga a lo que es la hambruna que podría generarse. Entonces, son cosas que hay que tenerlos presentes, porque nosotros también estamos viendo cómo el hambre en ciertos sectores comienza a ser un tema de importancia, porque una cuarentena se la puede guardar cuando uno tiene los recursos para hacerlo, pero cuando comienza a escasear alimentos y medicina, porque también hay otras patologías que hay que atender, obviamente que la cosa se vuelve más complicada. Y solo para que tengan una idea, en África hay 5 camas de unidades de terapia intensiva por cada 1.000.000 de habitantes. En Europa hay 4.000, para tener una idea. O sea, vean lo dispares que es y cómo eso puede influir directamente en ello. Así que un llamamiento a tener presente eso, y bueno, Dios quiera que puedan contener, mitigar el COVID-19 y puedan de una u otra manera poder movilizarse un poco para que esta situación del hambre lo puedan controlar. Muy bien. En otro artículo también que ya habíamos mencionado anteriormente sobre los test que se utilizan, habíamos hablado de estos test que se denominan rápidos, y estos test que tienen como característica interesante de que sobre todo miden la carga de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son elementos específicos, son proteínas específicas que el cuerpo las genera cuando ha estado frente al virus, y de una u otra manera lo que busca es intentar bloquearlo o eliminarlo, ¿sí? Así que hay ciertas inmunoglobulinas que aparecen inicialmente y hay otras que aparecen posterior a la infección o en el proceso de control de la infección y luego cuando ya he superado el proceso. En virtud de ello, las inmunoglobulinas que estos test valoran o evalúan es la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Entonces, la inmunoglobulina M es la que aparece inicialmente y la inmunoglobulina G es la que se mantiene mucho tiempo después y es la que me confiere el proceso de inmunidad frente al problema. O sea, si yo me contagié y estoy saliendo del problema o ya salí del problema, ¿sí? Probablemente quedo con una respuesta de IgG
que se activa si es que estuviera expuesto nuevamente. Ese es un dato interesante. Entonces, simplemente como para que lo tengan presente, porque he visto unos 4 estudios de laboratorio que me han enviado y me preguntan qué significa eso. Entonces, les van a aparecer el renglón de IgM y IgG. Entonces, IgM puede salir negativo o positivo, IgG puede salir negativo o positivo. Si tú no has estado expuesto, lo lógico es que ambos salgan negativos, ¿sí? Lo lógico. Entonces, lo normal a una persona que no se expuso al germen, al virus, es que salga IgG, IgM negativo. Muy bien. Pero digamos que te expusiste hace 7 días, recién estás con síntomas, te haces la prueba, lo más probable es que te salga IgM positivo no, sí estoy diciendo bien, IgM positivo e IgG negativo. Muy bien, es lo común que salga. Entonces, cuando comienzas a generar ya una respuesta de anticuerpos y está siendo efectiva, ¿sí? Sobre todo, pasé un periodo mayor de 11, 14 días, lo más probable es que me salga el resultado IgM positivo, IgG positivo, ¿sí? Significa que estoy creando anticuerpos, estoy luchando contra el problema y tengo activo el problema. Entonces, cuando ya el problema está siendo superado, ya lo tuve, y tengo anticuerpos que me defiendan, lo más probable es que me salga IgM negativo e IgG positivo. Entonces, en ese momento yo ya entiendo que superé el problema, hablando sobre todo de los pacientes con síntomas leves y aquellos que son asintomáticos incluso. Entonces tiene la capacidad para poderse defender. Y finalmente, esa situación acarrea de que yo ya pueda tener claro cómo se presentan en el laboratorio estos análisis. Entonces hay una tabla bastante sencilla que la voy a publicar para que lo tengan presente. Y si se hacen estudios de laboratorio rápido, puedan tener una idea de lo que está ocurriendo con ustedes. Muy bien. Eso en cuanto al rincón médico. Ahora voy a entrar a lo que son bulos y voy a mencionar el mensaje que me llegó de una persona que escribió, y para que entiendan el significado de lo que es que uno pueda recibir tanta información y los bulos. Dice, doctor, mire, también vi que un señor estaba haciendo una infusión con aspirina y limón caliente, creo, y puso 3 aspirinas. Y ella cree que no todas las personas podrían tomar esa infusión y quiere saber si se trata de un bulo. A ver, primero, estaba haciendo una infusión con aspirina y limón, imagínense, con 3 tabletas. Entonces, la primera cosa, hay gente que es alérgica a la aspirina, primera situación. Segundo, si yo hago esta infusión pensando en contrarrestar la posibilidad de contagiarme del COVID-19, la verdad es que no va a servir, no hay nada demostrado científicamente, así que no serviría. ¿Sí? Y finalmente, esta persona dice que ella tiene problemas de aspirina, o sea, es alérgica a la aspirina, al ácido acetil salicílico que se llama. ¿Sí? Por tanto, incluso para ella sería un problema doble, porque si intentaría tomar, a la larga le perjudicaría mucho. ¿Sí? Ni siquiera a la larga, a la corta, porque obviamente tiene esos problemas de aquí. Y de otros lados me han escrito y me dicen, me recomendaron hacer lo siguiente. Acá en nuestro país hay un jabón que se utiliza para lavar que tiene un color azul y es muy barato, la verdad, ese jabón. Entonces él manifiesta, me han recomendado hacer gárgaras de agua de jabón azul. Este jabón, sí, porque produce mucha espuma. Entonces, la verdad que hacer gárgaras con jabón azul, acá había la creencia que la gente que decía malas palabras tenían que lavarle la boca con jabón por decir las malas palabras, la grosería. Pero era una creencia y era en son de castigo, ¿sí? Entonces, no se someten a ese tipo de castigos de hacer gárgaras con jabón azul, ¿sí? Y con otros elementos, porque, por ejemplo, él me manifestó también que le habían recomendado utilizar creso, que es como una melaza que hay, ¿sí? Y hacer gárgaras con creso. Encima que el creso es súper espeso, o sea, es imposible hacer gárgaras con creso, desde mi punto de vista, no es algo que los diluya, pero, o sea, no serviría tampoco. Incluso tengo personas que me han comentado que le han sugerido hacer gárgaras con detergentes sanitarios. Acá hay una marca muy conocida, bueno, no voy a decir la marca, pero acaba en Clean, ¿sí? Es una marca muy conocida, porque tiene diferentes olores,
y modifica esos olores, y que le recomendaron hacer gárgaras con ese tipo de elementos. O sea, yo me río, la verdad, es que me causa más bien gracia, porque eso es tóxico, por Dios. ¿Cómo vamos a intentar hacer gárgaras ahí? Porque el problema es que uno está intentando hacer gárgaras, hasta podría tragar eso, se podría hasta la gente envenenar a esa causa. Así que mi sugerencia primero, no intenten hacer gárgaras de ningún tipo, salvo que tengan como característica por su salud hacer gárgaras de determinadas cosas, piñón, sábila, ese tipo de situaciones, pero por una cuestión de mucha data de ustedes, o sea, de mucho tiempo que lo usen, pero no por el COVID-19. Así que todas esas cosas que están utilizando, la verdad, es que desespera un poquito escucharlo. Y a mí sí me causa un poquito de estupor oír eso. Entonces, no sirve esas infusiones de aspirinas con limón, no sirve gárgaras de jabón azul, ni de Creso, ni de los Kleenex, ni de nada por el estilo. La verdad que es contraproducente. Así que, como medida especial, no lo hagan, por Dios, no lo hagan. Y nuevamente, hay día unas 3 personas me han escrito y me dicen que definitivamente se han bloqueado de las noticias, que se han puesto a hacer ejercicio y que se sienten muy bien. Y me parece eso bastante agradable, porque vemos que también el exceso de información, definitivamente, el exceso de información que viene y que no necesariamente es positiva, y hay mucha información negativa. Tengo colegas médicos que han decidido hasta cerrar su Facebook, porque dice que lo primero que ven es que ha fallecido tal persona, tal persona, tal persona, y no es que no quieren ser empáticos, lo que pasa es que le está perjudicando su salud. Entienda que mucho personal de salud ya per se está sufriendo de estragos, estrés, ansiedad, depresión, insomnio, entonces imagínense sobrecargarse más. Así que esa consideración tampoco es nada negativa, ¿no? El que puedan tratar de bloquear la mayor cantidad de información que pueda llegarle. Y verán que digo en general, información positiva o negativa, porque nadie puede estar filtrando qué tipo de información es. Incluso algo que comentamos el día de ayer, si mal no recuerdo, sí, exactamente, el día de ayer, de lo que tenía que ver con este audio que ha circulado en cuanto a lo que pasa con el COVID-19 y lo que hace a nivel de la sangre y por qué en teoría la cloroquina funcionaría. Entonces el día de ayer lo mencionamos todo ello y quedamos muy en claro que demostraciones muy evidentes científicas no hay, pero más bien si hay otro tipo de demostraciones y les mostré, les mencioné el artículo médico en el cual daba atrás de todo ello. En fin. Entre las cosas positivas, ya vamos entrando a las cosas positivas, hoy día creo que sí va a ser corto por fin, tenemos que existe la carrera por encontrar una vacuna contra el COVID-19 y está acelerada. Y en virtud de ello es bastante interesante porque, como lo había mencionado acá en el Rincón Médico, ya tenemos al momento más de 115 proyectos a nivel mundial. Entre ellos en China hay un proyecto que ya pasó, que está en una primera etapa, inyectando o aplicando a personas. Se eligieron 180 personas entre más de 5.200 candidatos, los cuales fueron divididos en 3 grupos de acuerdo a la dosis recibida. Y uno de ellos esta publicación aparece en El País, en el portal del País español, y uno de ellos fue Xian Yafei, un hombre de 30 años que es dueño de un restaurante, que relató su experiencia para el diario hongkonés South China Morning Post, ¿sí? Y él comentó que la dosis que le inyectaron, que en teoría fue una dosis baja, él presentó fiebre de 37.6 grados durante los 2 primeros días y que fue como tener un resfriado, pero sin síntomas de cansancio ni fatiga. Pero en el tercer día el estado mejoró y básicamente desde ese momento en adelante ha estado sano. Me estoy refiriendo a la aplicación de vacunas que están en esta etapa en 108 personas en China. Entonces, al menos diera a entender que la situación es bastante promisoria, ¿sí? Es bastante promisoria. Y verán que nosotros estamos hablando que la vacuna, en teoría, en el mejor de los casos, la estaríamos viendo al fin de este año. Pero con todo esto y con toda esta carrera que se ha armado, porque yo creo que esto también tiene que ver con lo que sienta cada país, los que son potencia, en cuanto a mantener su estatus, su performance. Entonces, eso significa que muchos países también intentan mantener la hegemonía, como China, Estados Unidos, Rusia, me imagino, Alemania, y de otra manera también hacen lo imposible para que puedan llevar adelante. Y obviamente que, sin lugar a dudas, muchos, también está la parte altruista, la parte de poder dar tranquilidad a la población mundial, sin lugar a dudas. Y entre otras noticias positivas,
es interesante lo que está pasando con la página de la ULEAM, de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, que la página es www.uleam.edu.es, donde tienen un link que les lleva a lo que están haciendo ellos en lo que respecta a telemedicina. Entonces tú entras a uleam.edu.es y entras al vínculo que dice telemedicina y te va a trasladar a otra página web que se llama mesadesaludmanta.uleam.edu.es, y aquí tú podrás encontrar algunos links que tienen que ver con médicos y especialidades, odontología, psicología, enfermería y equipos médicos estudiantiles. Y si tú entras, por ejemplo, a una de ellas, te pueden dar una pequeña referencia en cuanto a muchos médicos que estamos formando parte del equipo, ¿sí? En diferentes áreas. Hay oncología, diabetes, endocrinología, dermatología, ginecología, medicina general, pediatría, traumatología, cirugía general, medicina ocupacional, cardiología, patología, medicina interna, neurología, epidemiología, nutricionología sería acá, y fisioterapia incluso. Entonces, tienen la posibilidad de acceder a la página de la ULEAM, de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y entrar a telemedicina con la posibilidad de tener contacto con algunos especialistas, dependiendo de qué tipo de requerimiento tenga. Entonces, es una recomendación, un consejo para muchos, y la verdad que la página de telemedicina de la ULEAM está recibiendo una buena carga de consultas, y nos parece bastante interesante aquello, ¿no? Sí, y sobre todo porque dan un aporte a la sociedad en estos momentos, que todo lo que pueda hacer de esa manera, sin lugar a dudas, es muy importante. Ahora voy a entrar a la parte en que ustedes puedan participar, interactuar, y bueno, de una u otra manera hacen que esto no sea tan, este diálogo, este monólogo no sea tan sentido de una forma medio monótono, medio triste, medio aburrido, qué sé yo. Bueno, entonces vamos recibiendo. Acá Richard Pitagote Jr. escribe: buenas noches. Dentro de los bulos que se escuchan, ¿qué tan cierto es que en Chile el ministro de Salud de ellos ha anunciado que han ido registrando pacientes que han fallecido dentro de las estadísticas de recuperados y no la de fallecidos que corresponde? Según el ministro, estos pacientes al fallecer se consideran recuperados, que ya no pueden contagiar a más personas. ¿Será cierta noticia? Yo también la leí y diera la impresión que hay una imprecisión en cuanto a la estadística de ciertos pacientes que han fallecido y que se lo tomó en cuenta como recuperados. En todo caso, eso elevaría un poco los números de personas fallecidas. Miren que los países, hasta en este tipo de cosas, se cuidan mucho. Ciertos países, me parece, ¿no? Hay otros que transparentan mucho más la información, que así debería ser. Entonces, en nuestro país, la verdad que siempre nos va a quedar la duda, sobre todo porque vemos el volumen de gente que ha fallecido y que no está en relación con la cantidad de gente que nos dice, sin lugar a dudas. Ampari Arteaga manda saludos. Diana Mera, buenas noches. En los tiempos de mi abuelita se hacía agua jabonosa del jabón azul para cuando a la planta le caía algún bichito que se instalaba en la planta y se le iban comiendo, por eso se hacía el agua de jabón. Sí, y yo la verdad que hago una jardinería empírica mínima porque tengo unos pequeños bonsai y otras plantitas, pero bueno, y la verdad que yo también he utilizado para estos, creo que son hongos, estos blanquitos que llegan, o son unos ácaros que llegan allí. Entonces esa agua jabonosa lo aplicaba indirectamente en la planta, o sea, con un spray, y curaba de ese tipo de plagas, ¿no? Pero no hacer gárgaras de agua jabonosa, por Dios, ¿sí? Así que descartado aquello. Para el COVID-19 estamos mencionando. Narcisa Lindo Segovia nos manifiesta: y con el video del agua de mar que anda circulando, dice que hay personas que traen los bidones y los venden a $5. ¿Cuánto ignoran? ¡Qué bestia! O sea, el bidón de agua de mar, que es regalado encima de todo, lo están vendiendo casi igual o más caro que el agua normal, el agua potable y ya transformada para que uno lo pueda ingerir directamente. Entonces, no, el agua de mar, ese lo hablamos el día de ayer. Sería una salvajada que alguien tome agua de mar, por si acaso, ¿no? Porque la concentración iónica que tiene les haría un grave daño a sus riñones, ¿sí? Entonces, para mí sería algo
que hasta incluso tocaría a hacerse un autoatentado, una autolisia, o sea, tener criterios para pensar en un suicidio, tomar agua del mar, es una tontería, ¿no? Eso ni siquiera para chiste, o sea, no deben de hacerlo. Y peor, pagar $5 por el bidón. Mi ciudad, Puerto Viejo, estamos a 15 kilómetros del mar, bueno, y hay cuarentena, las vías cerradas, etcétera, pero igual, hasta cinco dólares por agua del mar es una locura, pero igual no sirve, igual es hasta perjudicial por si acaso. Sí, muy bien. Diana Mero, Gladys Cedeño se han unido, Christopher Lord también, Félix Cedeño Vélez nos escribe desde el Carmen, dice buenas noches. Confirmado mañana para el apoyo médico respecto al COVID-19 en Radio Horizonte en el Carmen. Ah, ya, me imagino que es una entrevista. Entonces, él es un paciente que está saliendo de COVID-19, al menos clínicamente, y ha ido bastante bien. Entonces, quiere dar un testimonio de fe, sobre todo porque primero ocurre lo que estamos sabiendo. Hay mucha ignorancia de la población. Y lo digo ignorancia en el buen sentido de la palabra, porque mucha gente reacciona de una forma al no conocer y tener una respuesta sobrevalorada de lo que es el COVID-19, responde de una forma en que aísla, señala, apunta a la gente que tiene COVID-19 como si se tratara de personas que estuvieran infectadas del peor de las cosas. Entonces, eso es una actuación bastante inhumana de muchas personas, que asumo yo más bien es por la desesperación y quizás el exceso de información que lo transforma en una ignorancia de una u otra manera, hace que reaccione de esa manera, pero no hay que reaccionar. Entonces me parece que lo que este distinguido caballero del Carmen en Manabí va a hacer en cuanto a una entrevista radial es importante, porque mucha gente, conociendo los casos de la gente que se recupera, verán, es muy probable que ustedes conocen a mucha gente recuperada y puede ser que ni siquiera saben que está recuperada, porque habrá mucha gente que por esta estigmatización social que se ha generado no quieran decir que se infectaron por esa misma situación. Pero yo más bien digo a las personas que se han recuperado que puedan servir de vínculo para que la comunidad sepa lo que es haber pasado esto, lo que es haber estado teniendo todo este problema, los pensamientos en la cabeza que cada uno tuvo, porque obviamente cada persona reacciona diferente frente a un problema. Por ejemplo, yo soy algo gordito, yo tengo diabetes y a mí la verdad sí me da un poco de miedo poder enfermarme. Sin embargo, no es la principal de mis angustias. Más miedo me da poder contagiar a mis padres, por ejemplo. Ese miedo si lo tuviera, si estuviera contagiado. Entonces, pero obviamente uno procura no contagiarse. Pero si a la gente que se ha contagiado, que puedan servir de voz, de vehículo para llevar su testimonio y que mucha gente lo vea de otra manera. Ojo que eso no significa que todo el mundo, no es nada y yo voy a andar con libertad y todo eso. No, lo que buscamos es que no se estigmatice, no se señale a las personas que puedan haber sido contagiadas y que pasaron una fase al menos de sintomatología leve o quizás un poco más que leve y puedan ellos dar un testimonio para que veamos cómo son las cosas, ¿no? Y estoy seguro que muchos testimonios les van a hacer entender que siguieron rigurosamente o al menos siguieron una guía médica, ¿sí? Tuvieron presente mucho eso y que recibieron mucha cantidad de gente que les decía, haz esto, haz gárgara de esto, toma esto, inyéctate esto, y muy probablemente no lo hicieron y a pesar de todo les fue bastante bien, ¿sí? Porque nuevamente, dentro de lo que quieren hacer muchas personas, tratar de ayudar, el intentar ayudar a veces ocasiona un daño. Es lo mismo que ocurre en los accidentes de tránsito. Cuando hay accidentes de tránsito, si se han dado cuenta, hay una persona que aparentemente queda bien y va mucha gente comedida por intentar ser comedido, intentar ayudar. Y en el momento en que intenta ayudar, esa persona, por ejemplo, si tuvo una fractura cervical, en el momento de intentar hacer maniobras, ¡pac!, lo que era una fractura que no comprometía la médula espinal le comprometió. Y ¡pac!, en ese momento esa persona quedó paralítica del cuello hacia abajo. O sea, imagínense, o sea, nuevamente, por algo, ese proverbio que dice, el camino al infierno está lleno de buenos pensamientos, ¿sí? De buenas actitudes. Entonces, a veces uno por intentar obrar bien, podría hasta ocasionar un daño. Me refiero sobre todo a la gente que sin los conocimientos científicos pudiera intentar hacer esto. Entonces, sí me parece interesante lo que va a ocurrir allá. Yo ojalá que pudiera dar un link de la radio para poder usar eso y tener como una posibilidad de que mucha gente se entere y vaya teniendo presente.
Hay otros colegas médicos que han pasado por esto, ellos tendrán una mejor experiencia todavía de poder contar esto y obviamente tendrán unos criterios más claros de todo el proceso. Así que incluso con ellos todavía se podría ganar mucha más información y se podría generar todavía a que la población tenga una mayor cantidad de confianza, ¿no? Bueno, se une María Esperanza Segovia Arauz, Jennifer Paola Cedeño, Juan Mieles Moreira, Mariquey Dombla Vélez, el doctor Washington Vázquez, él es médico, hace imágenes y es también concejal de Jipijapa. Él ha liderado el problema del COVID de una forma muy frontal, incluso un familiar de él, un tío de él muy querido, ha fallecido hace pocos días, y una nota de pesar a la familia Vázquez Sancán y a toda la familia Vázquez en Jipijapa por la pérdida del tío Merengue, que así lo conocíamos popularmente. Sí, sin lugar a dudas, son el tipo de... Bueno, toda pérdida es sensible, ¿no? Pero hay gente que por la cercanía y todo eso hace que uno lo sienta más todavía. Entonces, un saludo a él, un abrazo fuerte a la familia. Y tengo entendido que él el día de mañana va a tener una entrevista con un medio de prensa español y va él también a entregar sus opiniones de lo que está pasando en Jipijapa. Entonces él cree que las cifras de Jipijapa no son las que aparenten o aparecen como tal, y yo entiendo mucho que él tiene razón desde mi punto de vista, y es algo muy sencillo. Jipijapa, de una u otra manera, hay mucha gente que vive y tiene una migración muy importante. Jipijapa, la zona sur de Manabí, 24 de Mayo, Paján, tienen una migración muy importante a Guayaquil. Y recuerden que cuando la cosa comenzó a desbordarse en Guayaquil, mucha de esa gente regresó a su lugar de origen y probablemente sin saberlos, pudieron haber sido hasta asintomáticos, trajeron y contagiaron a muchas personas. Entonces va a ser bastante interesante lo que el doctor Washington Vázquez Sancán el día de mañana pueda opinar a nivel de este medio español. Sí, vamos a estar atentos a lo que él menciona, y si mañana llevamos adelante este conversatorio o este video, vamos a mencionarlo. Se une Olga María Villavicencio Chica, Elvi Leonardo Lor Roldán, el doctor David Menéndez también está por ahí. Le mandamos un fuerte saludo, sí, esperando que esté de la mejor manera, y vamos a ver si no se quedan acá una que otra pregunta que a veces pueden quedarse, ¿sí? Así que vamos viendo por acá. Ya saben que a veces me demoro por esto, un poquito, no tanto, creo yo. Y vamos viendo aquí qué dice. Dice Diana, a ver, el comentario 5. Sí, justo de lo que yo había mencionado. No parece que hay nada bueno. Muy bien, hoy día sí hemos cumplido un propósito de no dilatarnos tanto. ¿Sí? Déjenme ver si acá colocaron algo. Y no habían colocado nada más. Muy bien, entonces nuevamente sepan que el exceso de información también puede ser un problema, sobre todo cuando ese exceso de información no es bien canalizada y llega tanta información positiva como negativa y los puede estar confundiendo. Entonces no sería nada extraño que una vez que le digan que el agua de mar pudiera funcionar, la gente comienza a pagar por agua de mar sabiendo que no funciona para nada, y así muchas cosas. Entonces, si pueden e intenten tratar de bloquear la mayor cantidad de información, sería muy positivo. Y si pueden pasar en casa teniendo muy buena vibra con su familia, con las personas con las que están conviviendo, sería excelente, ¿no? Hay unas que otras personas que están pasando solo, se han acostumbrado a vivir solo, o las circunstancias de la vida los ha hecho que lo lleven solo. El mejor también de los abrazos para esas personas que puedan llevar adelante, y siempre también a nuestro personal que se encarga de una u otra manera de que podamos nosotros tener adelante esta cuarentena. El personal de salud, el personal que se encarga de transporte, el personal que se encarga de seguridad, el personal que se encarga de la producción de los alimentos, en fin, todo este tipo de personas que sin lugar a dudas están dando su mejor esfuerzo y también haciendo una actividad que repercute directamente para que podamos estar tranquilos en casa algunos. Para otros, en Colombia, miren este dato, en Colombia, en ciertos pueblos, en aquellos lugares, en aquellas casas donde están teniendo problemas de alimentación, están colocando una bandera negra media asta para dar a entender eso. No sé si de pronto la gente que pueda ser solidaria y aquellos que pudieran tener ese problema puedan repetirlo aquello para entender que están teniendo ese inconveniente, y a ver al menos si las autoridades pueden ayudar a llegar a alimentos. Es importante lo de los alimentos, sin lugar a dudas, porque
una cuarentena sin alimentos no se puede llevar adelante. Dicho esto, espero que puedan pasar muy bien el resto de la noche. Espero que puedan, dentro de lo que se pueda, estar tranquilos relativamente y contemos con que las cosas comiencen a cambiar dentro de poco. El mejor de los deseos siempre, y como les manifiesto reiterativamente, muy buenas vibras. Yo soy de las personas que sienten que la vibra, esa energía que cada uno emana, puede ser favorable o puede ser negativa. Así que lo que cada uno transmite también puede ser muy importante. Así que muy buena vibra para todos. Un gran saludo y si Dios lo permite el día de mañana puede ser que estemos por acá nuevamente. Cuídense. Buenas noches.